de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 11, los primeros 16 versículos, hermanos. Leeremos juntos esta porción de la palabra de Dios. Hebreos 11, 1 al 16. Dice, hermanos, juntos: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque aún los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén. Oremos, hermanos. Nos has concedido, Padre, el honor y privilegio de leer tu palabra. A la luz de ella y a partir de ella, tú darás el mensaje que como iglesia necesitamos. Permite ahora que tu siervo, al exponer, pueda captar la cuestión central de lo que tú quieres para nosotros, para que a la luz de ella vivamos. Porque como se dijo en la lectura inicial, y leímos en la lectura inicial de este programa, el justo por su fe vivirá. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Un comentario previo, hermanos.
Y a manera también de aclaración, explico. Esta semana ha sido de más carga de trabajo para un servidor, porque entre otras tocó el privilegio de exponer en la apertura de clases de nuestra Facultad de Teología lo que hemos denominado conferencias magistrales. Por lo tanto, el tiempo me absorbió totalmente y entonces rompo un poquito el seguimiento de nuestro catecismo de Heidelberg, que a partir de las escrituras que fielmente son incorporadas en este documento, pues los que hemos expuesto la palabra desde aquí, hemos tomado como base. Repito, hago un pequeño paréntesis, y entonces, hermanos, de la primera conferencia que di el jueves, la primera parte de esa conferencia es lo que tomo para dar el mensaje del Señor para la iglesia de Betel que está presente. La sola fe en la vida de la iglesia. Ese fue el tema que desarrollé durante 3 días y ahora lo expongo desde el púlpito de Betel. La sola fe en la vida de la iglesia. Tengo una introducción de 3-4 párrafos en el que digo, hermanos, lo siguiente, y aquí me basaré textualmente en lo que escribí como introducción. El tema de la sola fe es muy importante en las Escrituras. Tan importante es que la palabra dice sin ambajes, que sin ella es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Es imposible sin la fe agradar a Dios. Los héroes de la fe, como son conocidos, Hebreos 11, ahí está la lista de los conocidos como héroes de la fe, tuvieron en la fe el fondo y motivación que dio forma a sus grandes hechos. A sus grandes hechos. Siendo señalados por la palabra, estos héroes de la fe, como la gran nube de testigos, acuérdense del siguiente capítulo de Hebreos, teniendo a nuestro derredor una gran nube de testigos. ¿Y cuál es esa gran nube de testigos? Los héroes de la fe del capítulo 11. Por eso, hermanos, siendo señalados por la palabra como la gran nube de testigos que en el estadio de la historia de la redención son referentes para los que conformamos el pueblo de Dios en el siglo XXI. Es cierto que la fe es un tema tan distorsionado en la actualidad que todo mundo afirma tener fe. Asegura vivir por fe. Se habla inclusive de hombres y mujeres de fe. Las grandes mayorías se jactan de tener mucha fe. Y esta fe parece tan convincente que sus líderes, arropados por esta cova pística, pueden responder o suelen responder exacerbados en su sensibilidad psicológica: México siempre fiel. Es pertinente preguntar, ¿esta clase de fe que califica a sus profesantes como siempre fiel, o a su profesante como siempre fiel, tiene algo que ver con el tema que encabeza la exposición de hoy? ¿Es posible que la fe de muchos en la actualidad sea una caricatura de lo que la palabra de Dios enseña? La iglesia, aunque bien es cierto, es el cuerpo glorioso de Cristo. En su manifestación externa e histórica, no siempre ha reflejado la gloria con la que fue revestida.
Por lo tanto, lo anteriormente dicho no le es ajeno a la Iglesia, como se habrá de señalar en el tema. Sin embargo, por el honor y fidelidad de su edificador, y su edificador es Cristo, tomando el lenguaje de San Mateo 16, y por la ininterrumpida presencia de su guía, el Espíritu Santo, la fe, la sola fe, ha sido ejercida por el remanente que el Trino Dios ha preservado para la alabanza de su gloria. Señalo para el desarrollo del tema la sola fe en la vida de la Iglesia, en primer lugar, que tiene su base en el Antiguo Testamento, para continuar la exposición afirmando que tiene su desarrollo pleno en el Nuevo Testamento, y finalmente concluir con la enseñanza de que la doctrina de la sola fe fue distorsionada o deformada por la escolástica medieval. Es obvio, hermanos, como dije al inicio, que del primer tema para desarrollar el tema general, la sola fe en la vida de la Iglesia, que expuse el jueves pasado, hoy nada más expondré la primera parte del tema que expuse el jueves. ¿Cuál es? La sola fe en la vida de la Iglesia tiene su base en el Antiguo Testamento. Y aquí, hermanos, ya no me voy a basar totalmente en el sermón escrito, sino realmente decirlo verbalmente. La Iglesia, porque la sola fe en la vida de la Iglesia, hermanos, algunos enseñan que empezó en el Nuevo Testamento. ¿En qué circunstancias nació la Iglesia en el Nuevo Testamento? En el decir de algunos, con el cual no estamos de acuerdo, por eso estamos señalando que la sola fe en la vida de la Iglesia tiene su base en el Antiguo Testamento. Los que dicen que nació, creció, comenzó la Iglesia en el Nuevo Testamento, lo hacen bajo el siguiente contexto. Jesús, Cristo, el Mesías, vino, y así lo esperaba todo el mundo, pero mal interpretando el Antiguo Testamento, para establecer el reino, Recordemos lo que en otras ocasiones hemos dicho. El reino, en la mentalidad judía, era lo que ellos tenían, y ese cuadro es lo que tenían en su mente, lo que hizo David, lo que hizo Salomón, que llevaron al pueblo judío, al pueblo israelita, a su edad de oro. Esa es la mentalidad que tenían. Cuando vino Jesús, o el concepto que tenían del Mesías, era que sería como un David y como un Salomón. Y como Jesús no reunía ese perfil en la mentalidad de los judíos, aunque Jesús reunía el perfil totalmente del Antiguo Testamento, no del cuadro que se habían creado los judíos o particularmente sus líderes. Entonces Jesús vino, no estableció el reino en la mentalidad judía. Y los seguidores de esta mentalidad, en el siglo XX particularmente, enseñan consecuentemente, puesto que el reino no fue establecido, entonces Jesús, entonces Dios, o la economía divina, o la familia divina, al no lograr Jesús el establecimiento de su reino, que fue el plan original, echan mano de un plan B, como se habla ahora. Y esto no es lo que estamos sosteniendo nosotros. Por eso decimos, lo que está en esta primera parte del tema sostendré,
es la aclaración que encabeza el punto que estoy desarrollando. ¿Cuál es el punto? Que la sola fe en la vida de la Iglesia, y estamos señalando algo de la Iglesia, tiene su base en el Antiguo Testamento. Tiene su base en el Antiguo Testamento. Para sostener esto, hermanos, echaré mano de los siervos de Dios que nos han antecedido y que trazaron la línea que los creyentes de Betel profesamos, confesamos. ¿Quiénes son estos siervos del Señor? Primero citaré al doctor R.B. Kuyper en su libro El cuerpo glorioso de Cristo. Él dice, hermanos, él define a la Iglesia como la comunión de los creyentes. La Iglesia es la comunión de los creyentes. A partir de esta definición, el doctor R.B. Kuyper, que estoy citando, sostiene que la Iglesia ya existía desde Génesis, porque allí había creyentes. ¿Quiénes? Adán y Eva. Esto dice el doctor R.B. Kuyper en El cuerpo glorioso de Cristo. El doctor Spyman dice, la Iglesia de Dios, la Iglesia como pueblo de Dios, retrocede al pasado, al principio, al llamado de aquella primera comunidad humana que dialoga con Dios, quien se paseaba en el huerto al aire del día. Como leemos, hermanos, en Génesis, concretamente el capítulo 3, el versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba al huerto, al aire del día. Y si leemos, no ahorita, después, o lo hemos leído muchas veces, Génesis 2, Dios en este capítulo interviene varias veces. ¿Respecto a quién o con quién? Con los creyentes de ese tiempo. Por eso, dice el doctor el doctor Spyman, ¿qué es la Iglesia o quién es la Iglesia? La comunidad que dialoga con Dios, quien se paseaba en el huerto al aire del día. Doctor Luis Berco, después de hacer referencia a los términos en los idiomas originales que son cajal en el Antiguo Testamento y eclesia en el Nuevo Testamento, acota la definición que sigue. La Iglesia es la asamblea de personas llamadas por Dios. Porque literalmente, hermanos, eclesia en griego es asamblea. Pero ya el acotamiento o la reducción del término, asamblea de personas llamadas por Dios, esa es la Iglesia. Entonces ya en algún sentido, no cualquier iglesia, no cualquier asamblea. Juan Calvino, para el exégeta de la Reforma y los reformadores, la Iglesia es considerada la communio sanctorum. En el idioma nuestro, la comunión de los santos. La comunión de los santos. La comunión de aquellos que creen y son santificados en Cristo y están unidos con Él como su jefe y cabeza. Por eso, entre los seres humanos, nadie es cabeza de la Iglesia, solo Cristo. Él es la cabeza de la Iglesia. Tajantemente y con detalles y repetitivamente lo escribió San Pablo para todas las generaciones, 1 Corintios 12.
Ahora bien, podríamos preguntar cuál es el elemento que permitía la relación entre creador y criatura. Génesis 1, Génesis 2, inclusive de Génesis 3 en adelante, donde ya se introdujo, hermanos, la rebelión contra la ley de Dios, que concretamente es el pecado. ¿Cuál es el elemento que permitía o establecía la relación entre creador y criatura? ¿Qué demandaba Dios a los suyos para los hechos diarios de la vida? La respuesta es clara: la fe. Luego entonces, si la Communio Sanctorum, si las personas llamadas por Dios para conformar su asamblea, en suma, si el cajal de Dios y la Iglesia del Señor ya existía en el Antiguo Testamento, es coherente afirmar que la fe era lo que Dios exigía para todos aquellos que querían agradarle. Porque el autor de Hebreos tajantemente dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, hermanos, vamos a avanzar un poco y vamos a señalar ahora que esa fe de los héroes de la fe, que todos son del Antiguo Testamento, incluyendo al primero que he señalado y que fue Abel. La fe es otorgada por Dios. La fe es otorgada por Dios. Para que los reflectores no se vayan hacia los héroes, hermanos. Todos los que respondieron por fe es porque Dios les otorgó la fe. La fe es otorgada por Dios. En principio, el trato que Dios da a su pueblo es el mismo por siempre, particularmente respecto al tema que estamos señalando. Es sabido que existen doctrinas distintas a la Reforma y que han permeado el pensamiento del pueblo evangélico y que enseña que Dios en su trato para con su pueblo ha sido diferente según los periodos y términos y tiempos de esta relación. ¿Quiénes, hermanos? Particularmente los dispensacionalistas. Es una corriente teológica, una corriente doctrinal que divide la historia en 7 dispensaciones y que enseña, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, que grande etapa del Antiguo Testamento se le conoce como la dispensación de la ley, la gracia y la fe no aparecen. Y que en la actualidad, estando la Iglesia en el periodo de gracia, la ley ya no debe ser tomada en cuenta. Graso error. Por eso un servidor dice por escrito: he sabido que existen doctrinas distintas a la Reforma que han permeado el pensamiento del pueblo evangélico y que enseñan que Dios en su trato para con su pueblo ha sido diferente según los periodos y tiempos de esta relación. Estoy convencido que la teología reformada capta más y mejor la letra y espíritu de la palabra escrita. El fundamento de esta afirmación es, por ejemplo, hermanos, que en el periodo del Antiguo Testamento la gracia y la ley no existían, que eso vino precisamente en las 2 etapas finales conocidas y particularmente la dispensación de la gracia. Y nosotros estamos diciendo, no, eso no es así. Y estamos diciendo entonces, la fe es otorgada por Dios. Abel tenía fe. Abel tenía fe. Y eso es de manera clara, hermanos, en Hebreos 11:4, donde leemos: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas,
y muerto aún habla por ella. Abel tenía fe. Creo que todos, hermanos, en algún momento de nuestra vida, particularmente los que ya llevamos militando en la iglesia bastantito tiempo, en nuestra vida nos han preguntado, o se ha preguntado usted, ¿por qué la ofrenda de Abel fue vista con agrado por Dios y la ofrenda de Caín fue vista con desagrado? La narración bíblica la tenemos en los primeros 5 versículos del capítulo 4 de Génesis. Mire, conoció Adán a su mujer Eva, para tener un poco el contexto, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Mire. Y nos han preguntado, digo, en este sermón por escrito, hermanos, que en alguna ocasión hemos recibido esa interrogante. ¿Por qué la ofrenda de Abel sí fue visto con agrado? ¿Por qué la ofrenda de Caín fue vista con desprecio? Dios no se agradó. Dios no se agradó. No sé si la respuesta que dimos o nos dieron nos sacó de dudas, y aquí literalmente digo, hermanos, o nos hicimos churros y bolas, como alguien dijera. Para no caer en el mismo error, echaré mano del método de interpretación conocida como la analogía de la fe. Este consiste en ir a pasajes que explícitamente dan con claridad la enseñanza con respecto al pasaje en el que parece que vemos por espejo obscuro, como dice la Sacratísima Palabra. En Génesis 4, que ya leímos, hermanos, no vemos claramente la enseñanza, solamente notamos que Dios vio con agrado y desagrado la ofrenda que le fue traído. La pregunta inmediata es, ¿por qué esta reacción de Dios? La respuesta la encontramos en el texto que aborda claramente el asunto, y este es Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció más excelente ofrenda que Caín. La ofrenda de Abel fue vista con agrado por la actitud que acompañaba al ofrendante. ¿Y cuál era su actitud? Vamos a personificar a Abel. Señor, te traigo esto porque yo creo en ti. Por la fe, Abel presentó más excelente. ¿Y en qué radicaba la excelencia? En la base. ¿Y cuál era la base? La fe. Contrariamente, Caín no tenía fe. Caín no creía en Dios. Por esto la reacción del Señor fue que miró con desagrado su ofrenda. Abundaré un poco más sobre el fondo y la forma de lo dicho hasta aquí, para no dirigir los reflectores a nuestro héroe de la fe, sino dirigirlos a Dios. La fe de Abel
lo recibió de Dios. Recordamos, hermanos, de memoria, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos. ¿Verdad? ¿Por medio de qué? De la fe. La fe no es de vosotros. ¿De quién es, hermanos? Es don de Dios. San Pablo es tajante respecto al origen de la fe. Es don de Dios. Esta gran verdad es aplicada para todos los tiempos y para todas las personas. La actitud y el actuar de Abel estuvieron enmarcados en este paradigma, en este modelo diseñado por Dios. Allí en Génesis 4 no vamos nosotros a leer que Dios le dio la fe a Abel. Pero al tener nosotros la plenitud de las Escrituras, extrapolamos o sacamos de Efesios 2:8 y lo aplicamos a la vida de Abel. Entonces la fe de Abel lo recibió de Dios. ¿Cuál es el orden que establece Dios, hermanos, para que esto se dé? El orden establecido por Dios para otorgar la fe. En primer lugar, es don de Él. Eso es muy claro en las Escrituras. Ahora, ¿cómo lo hace llegar al hombre, a la mujer, que se constituyen o se convierten en creyentes? No es por ósmosis. ¿Qué significa ósmosis? Simplemente, pues yo recargo mi cabeza aquí y entonces ya se va a pasar la palabra. Eso es ósmosis. Eso no ocurre. ¿Qué pasa, hermanos? Romanos 10:17 lo aclara. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Ese es el orden, hermanos. Entonces, el orden establecido por Dios para otorgar la fe a su pueblo. Está claro para todos que la fe es un don de Dios. De cómo lo hace llegar a su pueblo tampoco hay dudas. Dios hace uso de su palabra para producir fe en el hombre y la mujer. La fe entonces es efecto. La palabra de Dios es la causa. Y el Señor es el autor de este diseño. Así lo diseña Él. Dios, dador, mediante la palabra, y ahí se ajusta el hombre que responde en fe. Que responde en fe. Este es el orden de Dios. ¿Cuál es el papel que desempeñan, por ejemplo, los padres como siervos de Dios en la familia? Miren lo que leemos, hermanos, en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. San Pablo le dice a Timoteo: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Ya hay fe en Timoteo. Y luego la cadenita que se eslabona es la siguiente: la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Estoy seguro que también en ti, reitera la parte inicial del versículo 5. Entonces, hermanos, la palabra, sin embargo, no llega al corazón y la mente por ósmosis. Los padres desempeñan un papel muy importante en el orden de Dios. San Pablo, por ejemplo, señala: la fe no fingida que hay en ti, le dice a Timoteo,
habitó primero en tu abuela, después en tu madre y finalmente en ti. En suma, hay una generación que enseña a la generación que viene el modelo o paradigma mencionado anteriormente. Obviamente este modelo no lo vamos a encontrar nosotros de manera explícita en Génesis capítulo 4, pero ese es el fondo, hermanos. Adán respecto a sus hijos. La cadenita que eslabonaron Loida y Eunice a favor del nieto e hijo fue el trabajo que también realizaron Adán y Eva a favor de Caín y Abel. Abel no experimentaron y Caín no experimentaron lo de Génesis 3, mucho menos lo de Génesis 2. Pero lo escucharon de sus padres. Lo escucharon de sus padres, hermanos. Por eso señalamos aquí, evidentemente Adán y Eva enseñaron a sus hijos a ofrecer sacrificios. Entonces, hermanos, esa fue la responsabilidad de sus padres. La cadenita que eslabonaron Loida y Eunice a favor del nieto e hijo, estamos en 2 Corintios 1:5, fue el trabajo que también realizaron Adán y Eva a favor de Caín y Abel. La respuesta que cada uno dio ya no dependía de sus padres. Y es lo que hacemos, es lo que debemos hacer nosotros. ¿Qué hizo o cómo respondió Caín? Eso es un cuento. No es cierto. Tienes una mente fantasiosa. Simplemente rechazó. Pero exteriormente no quería desentonar. Por eso lleva su ofrenda de lo mejor. E inclusive, hermanos, para no contradecir la palabra, yo me fui a Levíticos para ver qué tipo de ofrenda exigía a Dios, demandaba a Dios, y qué tipo de ofrenda a la demanda de Dios usaba el pueblo para responder al requerimiento divino. Y en la lista de ofrendas que eran agradables a Dios, incluía los frutos del campo. ¿Y qué llevó Caín? Fruto del campo. Porque hacia ello era su oficio. ¿Qué llevó a Abel? Lo más gordo de su ganado, concretamente ovejas. Pero aquí, parafraseando a Juan Calvino, en su institución de la religión cristiana, si el trasfondo no es la fe, si el trasfondo no es el entendimiento, que lo que tú ofrendas y que agrada a Dios no apuntara al sacrificio de Jesús, lo que tú haces no tiene sentido. Inclusive, repito, parafraseando a Juan Calvino, diríamos, las ofrendas, ¡qué apeste! Si lo viéramos por la ofrenda misma. Pero la palabra nos enseña que todo tipo de ofrenda, y que Dios se agradaba de esa ofrenda, apuntaba y señalaba a la ofrenda por excelencia. Por eso, hermanos, Abel respondió a este diseño: ofrenda, ofrece de lo más gordo, y a Dios le agradó. ¿Por qué? Porque la instrucción llegada a él a través de sus padres, particularmente lo de Génesis 3:15, nosotros quebrantamos la ley de Dios. ¿Sabes qué, Caín? ¿Sabes qué, Abel? A nosotros nos entristece que hayamos desacatado
el mandamiento de Dios. Pero él, estamos personificando a Adán, misericordiosamente, a pesar de que merecíamos que nos dejara bajo Satanás para que nos destrozara, en su gracia se introdujo a nuestra vida con esta promesa de la descendencia nuestra. Saldrá alguien que herirá a Satanás en su cabeza. Y esa promesa, hijos, se los estamos nosotros contando para que ustedes vivan su vida bajo esta perspectiva. Y Abel entendió. Y cuando ofreció su ofrenda de lo más engordado de las ovejas, por la fe Abel ofreció más excelente. ¿Y en dónde está la excelencia? ¿En lo que ofreces? No, en la actitud que domina tu corazón y que el autor de Hebreos dice, por fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, hermanos, para concluir, gracias a Dios, porque la fe está desde el principio de la existencia de la iglesia. Gracias a Dios porque su iglesia, y aquí estamos una iglesia, a cada uno Dios nos lo ha dado. Y a través de la fe recibimos la salvación que nos ha sido dada. Carlos Spurgeon señala, Dios y su gracia, o la gracia de Dios, es como el agua que tuviéramos arriba. En el lenguaje y actualidad nuestro diríamos, es como el rotoplas que está allá arriba. ¿Qué haces tú para beber agua? Simplemente abres la llave, tomas de esa agua que es la salvación. Pero ¿cómo te llegó el agua? A través de la tubería. Y esa tubería, dice el príncipe de los predicadores, es la fe, es el medio. Por gracia sois salvos. ¿Por qué? Por medio, ahí está la palabra medio, por medio de la fe. Pero ¿sabes qué? Como dice el versículo 9 de esa cita, para que no te gloríes, la fe es un don de Dios. ¿Y cómo produce Dios en tu corazón, o cómo hace llegar ese regalo? Mediante la lectura. El que dice tener mucha fe, como decíamos en la introducción, pero no es producto de esto, es simplemente una reacción emocional. Es solamente una reacción emocional. Pero en el orden establecido por Dios, hermanos, sus siervos ocupan un lugar importante. Y concretamente, ¿qué tipo de siervos? Los padres. Los padres contaron, en este caso a Adán y Eva, contaron a Abel, contaron a Caín lo sucedido. Y como digo yo en una parte de la exposición, la respuesta de ellos ya no dependía de ellos, me refiero a Caín y Abel, ya no dependía de sus padres, dependía de ellos concretamente. Nosotros, hermanos, tenemos el deber ante Dios de instruir a nuestros hijos en la palabra, en la confianza de que Dios respaldará nuestra responsabilidad y confirmará la obra de nuestras manos para que nuestros hijos formen parte de la comunión santorum, la comunión de los santos, o la asamblea de las personas llamadas, o la comunidad de aquellos en el que se escucha la palabra de Dios. Que nosotros, hermanos, padres,
madres de familia presentes. Como decimos en una parte también de la exposición, una generación cuente a otra generación los grandes hechos de Dios. Generación a generación, ¿qué? Celebrará tus obras y contará tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré. Contémoslo nosotros. Y en el caso de un servidor, espero que mi hija responda como respondió Abel. Que entiendan del todo, eso ni nosotros. Pero que nuestros hijos, hermana Eli, hermana Betty, hermanos Mancilla González, hermanos González Hernández, hermanos Molina Chávez, hermano Aarón, que todavía no tienes hijos, todos los que no tienen, que estamos aprendiendo la palabra de Dios, para que cuando ya tengamos una generación, ellos puedan venir a Betel o en donde estén y ofrezcan el culto al Señor, y que el Señor se agrade, porque nuestro culto tiene la base por la fe. Y cuando esto ocurre, ¿qué pasa con el Señor? Se agrada. Y entonces, la calidad no está en lo que ofreces. La calidad está en lo que antecede y es el fondo de lo que ofreces. No fue rechazado porque llevaba frutas. No fue aceptado porque llevaba ovejas. Tanto el rechazo como la aceptación tenía como punto de partida creer o no creer. Y Abel creyó. El otro no. Por lo tanto, el que es incrédulo no recibirá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pero gracias a Dios, hermanos, porque también está la expresión bíblica: sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Queremos agradar a Dios? Cultivemos la fe que nos pueda dar de manera gratuita. Nos ponemos de pie, hermanos, para orar. Te agradecemos, Padre, por el privilegio tan grande de poner a la luz de nuestro rostro, en el contexto global de nuestra vida, tu santa palabra, respecto al cual hay claridad en relación a la enseñanza que se da para nuestra vida, particularmente lo enseñado y lo expuesto en el tema de hoy. Permite que cada uno de nosotros, a la calidad de nuestro quehacer y de nuestro ofrecimiento a ti, esté antecedido, como fue en el caso de Abel, por la fe, reconociendo en primera instancia que es don tuyo. Por lo tanto, en cada uno de nosotros no hay cabida la jactancia, sino la gratitud. Porque de ti es nuestra fe, porque por ti es nuestra fe, porque para ti es nuestra fe. Por lo tanto, la gloria sea para ti. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse.